El Maximato fue un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928, con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país hasta 1934, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este periodo se caracteriza por la influencia de Plutarco Elías Calles en la política mexicana, de cuyo apodo de jefe máximo de la revolución deriva el nombre de este periodo. Durante el Maximato, tres personas fueron presidentes de México: Emilio Portes Gil, que gobernó como presidente interino tras el asesinato de Álvaro Obregón; Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente tras las elecciones convocadas por Portes Gil; y Abelardo Rodríguez, quien fue también presidente interino tras la renuncia de Ortiz Rubio. A estos tres gobiernos se les conocía como gobiernos títeres, ya que si bien Plutarco Elías Calles no era presidente, él era el personaje que controlaba totalmente a estos tres presidentes. Emilio Portes Gil nació en Ciudad Victoria el 3 de octubre de 1890. En 1912 fue a la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Estudió para ser abogado 3 años más tarde. Sirvió a la jefatura de justicia militar. Fue juez en Sonora, abogado consultor de secretaria de Guerra y Marina y de los ferrocarrileros, diputado federal. El 17 de mayo de 1924 fundó el Partido Socialista Fronterizo. Fue electo gobernador realizando una importante actividad legislativa, promoviendo la organización de obreros y campesinos. Días después de ser nombrado presidente interino en la República por la muerte de Álvaro Obregón, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, crea el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, siendo este la base y el inicio de lo que después sería Partido Revolucionario Institucional. Emilio Portes Gil realizó proyectos y tomó decisiones, concilió el gobierno con la Iglesia y otorgó la autonomía a la Universidad de México. Inició una campaña nacional contra el alcoholismo, dio fin a la rebelión cristera y en el campo internacional rompió relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Enfrentó la rebelión del general José González Escobar, creó el Comité Nacional de Protección a la Infancia e inauguró el servicio postal aéreo entre México y Ciudad Juárez. Como buen abogado, Portes Gil se ocupó en formular leyes de mucha importancia, promulgó el Código Penal y en especial la Ley Federal del Trabajo. Como hombre de criterio, consideró que los mexicanos deberían de denunciar con mucho valor los malos manejos. Los objetivos de Portes Gil eran buenos. Promovió la creación de empleos y organizaciones sociales en pro del empleo. Entregó el poder el 5 de febrero de 1930, después de una intensa actividad en su gobierno. Cuando terminó su gobierno, ocupó cargos importantes como embajador de Francia y de la India, secretario de Relaciones Exteriores, procurador general de la República y director de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Emilio Portes Gil murió en la Ciudad de México en 1978. Pascual Ortiz Rubio nació en Morelia, estado de Michoacán, México, un 10 de marzo de 1877. Fue el segundo hijo entre el matrimonio de Leonor Rubio y el licenciado Pascual Ortiz. Efectuó sus estudios de ingeniería en la Universidad de San Nicolás, donde fue expulsado en 1895 a causa de sus actividades antirreeleccionistas. Completó la carrera de ingeniero topógrafo en la Escuela Nacional de Minería. Su participación en la Revolución Mexicana se da en 1910, en el cual se une al movimiento maderista, logrando el puesto de diputado de la 18ª legislatura, luego de ser encarcelado tras el triunfo de Victoriano Huerta. Cierto día, a mediados de 1920, se hartó de todo y decidió alejarse de la política. Renunció por fricciones con el gabinete con el que pertenecía. De esta manera comenzó a viajar a distintos países. Primero radicó a Barcelona, España, donde él y su esposa abrieron un negocio de libros y tabaquería. Posteriormente, don Pascual se trasladó a Egipto, lugar donde permaneció por 6 meses mientras estudiaba los sistemas de riego que los ingleses habían llegado a ese país. En 1929, el presidente Emiliano Portes Gil le solicitó su regreso a tierras mexicanas por ocupar la titularidad de Secretaría de Gobernación y después contender por la silla presidencial. Así resultó electo candidato oficial de la Convención de Querétaro de marzo de 1929 frente a la candidatura de Aarón Sáenz.
Su triunfo electoral fue considerado como el mayor fraude político de la historia mexicana. El 17 de noviembre de 1929 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales extraordinarias organizadas por el presidente interino Emiliano Portes Gil, luego del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Cabe recalcar que su elección estuvo plagada de irregularidades y fue muy disputada, ya que existen dudas sobre la veracidad de los resultados oficiales que se permitieron para que Ortiz Rubio llegase al puesto de presidente, tomando posesión el 5 de febrero de 1930. Luego de 2 meses, al salir por la puerta de honor, un individuo llamado Daniel Flores González disparó hiriendo al presidente en un carrillo. 2 meses duró la convalecencia de don Pascual en el hospital de la Cruz Roja. Este individuo fue detenido y sentenciado a 19 años de prisión en 1931. El 23 de abril del siguiente año, la prensa informó que había sido encontrado un muerto en una celda de la penitenciaría. Como consecuencia del atentado, padeció un trauma psicológico que le produjo una neurosis incurable después de 3 semanas de hospitalización, durante las cuales estuvo ligadamente al margen de escenas políticas. Esta siguió protagonizada por Plutarco Elías Calles, pese a sus elocuentes declaraciones de abstención política. Aunque su régimen fue muy breve, tuvo una gran importancia ya que reconoció la Segunda República Española, expidió leyes en favor a la ciudadanía, ratificó la libertad de cultos, delimitó los territorios peninsulares y amplió la red telefónica. La dinámica propia del maximato, en el que el presidente Calles, el autoproclamado jefe máximo de la Revolución Mexicana, mantenía cuotas importantes de poder, hizo insostenible la presidencia de Ortiz Rubio, por lo que al cabo de 2 años presentó su renuncia al cargo en 1932. Antes de irse y haciendo eco a la atmósfera de golpe de Estado que se respiraba, afirmó: "Salgo con las manos limpias de sangre y dinero, y prefiero irme y no quedarme aquí sostenido por las bayonetas del ejército mexicano". Entregó su presidencia provisionalmente a Abelardo Rodríguez para después viajar hacia los Estados Unidos y dedicarse a viajar alrededor del mundo. Murió en la Ciudad de México a la edad de 86 años el 4 de noviembre de 1963. Abelardo Rodríguez fue militar y político mexicano que ocupó la silla presidencial de la República Mexicana durante 2 años. Nació el 12 de mayo de 1989 en Guaymas. Pertenecía a la clase media. A muy temprana edad, sus padres fallecieron y tuvo que trabajar para salir adelante. En 1906, cuando tenía 17 años de edad, se fue a vivir a los Estados Unidos. Ahí vivió 7 años. En 1913, regresó a Guaymas y se enteró de que la Revolución Mexicana había empezado. Ya en 1932, después de la salida de Pascual, se realizaron propuestas para presidente sustituto, y debía ser elegido del mismo partido del presidente que renunció, el Partido Nacional Revolucionario. El Congreso de la Unión eligió a Abelardo Rodríguez como el nuevo presidente sustituto y tomó posesión el 4 de septiembre de 1932. Durante su administración promulgó la reforma agraria a la Constitución, la cual evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular del país. Es importante saber que dicha reforma se estableció hasta el 29 de abril de 1933. También realizó la reforma de la Ley de Patrimonio Digital, creó el Banco Hipotecado y de las Obras Públicas, comenzó a funcionar en febrero de 1933. Estableció la Ley Beneficiaria Privada y el control total de los cambios le fue otorgado al Banco de México por decreto del 2 de mayo de 1963. El 5 de enero de 1964 estableció el salario mínimo. Su gobierno finalizó el 30 de noviembre de 1964 y su sucesor fue Lázaro Cárdenas. Fue un candidato a la gobernatura del estado de Sonora, recibiendo la mayoría de votos popular que le permite asumir el cargo gobernador constitucional del estado de Sonora el día 1 de septiembre de 1943 hasta el día 15 de abril de 1948. Fue el gobernador del estado de Sonora, pero lo dejó por razones personales. Abelardo falleció el 13 de febrero de 1967 en Estados Unidos, el cual ingresó el 20 de enero debido a las complicaciones de una úlcera de estómago, además de padecer diabetes.
Por todo lo explicado anteriormente, se podría decir que Emilio Portes Gil ha sido un personaje importante para la historia de México debido a la gran cantidad de proyectos realizados, así como su afán en alcanzar las metas que se propuso. Plutarco Elías Calles lo encajonó en un periodo llamado el Maximato, negándole el reconocimiento que merecía por lo que logró, por su seguridad y clara inteligencia. Estas fueron virtudes que le dieron nombramientos importantes. Por otro lado, Pascual Ortiz Rubio fue una persona de perfil muy bajo, por lo que a Plutarco Elías Calles le pareció la persona indicada para manipular. Este personaje hizo que Baja California se dividiera en dos territorios, inauguró la carretera México-Nuevo Laredo, promulgó la Ley Federal del Trabajo el 28 de agosto de 1931, ingresó a la Liga de las Naciones, y si bien realizó todos estos logros, Pascual tenía un problema, el cual era que la población sabía que el que dominaba realmente era Plutarco Elías Calles, por lo que recibía muchas ofensas aún siendo presidente, haciendo que éste llegue a un momento de frustración, empezando a despedir a varios integrantes de su gabinete. Plutarco al poco tiempo movería medio mundo para expulsarlo. Y finalmente Abelardo Rodríguez fue escogido presidente por desarrollarse y destacar cuando era militar. Aunque solo fue un presidente sustituto, aportó muchos beneficios al pueblo de Guaymas, ya que él se enfocaba en el agrarismo, que era la dotación de tierras a través del reparto agrario.